Good afternoon, everybody. Buenas tardes a Thank you for todos. the Muchas invitation gracias por la to invitación talk to you about para nitrogen hablarles fertilizer sobre el management for manejo crop de la fertilización productivity nitrogenada and soil para health. productividad My de las presentation will cosechas be y split salud in del two suelo. parts. Van a First ser of dos all, I would partes like mi to talk presentación. a bit Primero quiero about hablarles un fertilizer poco and sobre soil la health. importancia de And la the second fertilización part y la will be salud about del suelo y climate luego voy a change, hablar del the cambio future climático, challenge el for desafío agriculture. futuro de la agricultura. We all know that Todos crop sabemos respond que very los positively to cultivos nitrogen responden fertilizer. muy bien a And la that can be fertilización seen in nitrogenada. Esto se nitrogen ve response claramente trials, en where on estas field tasas trials de the crop is respuesta exposed to increasing cuando el fertilizer rates, as cultivo it can be se shown expone a in dosis cada vez this graph, where mayores. we see the Vemos yield en el increase gráfico el that incremento del increases rinde nitrogen fertilizer a rate. medida que There is aumenta an la dosis optimum de fertilizer rate, nitrógeno. Hay and una that is dosis typically the óptima que point where an normalmente additional nitrogen está does en not ese lead punto to any donde el additional agregado yield de más increase. But nitrógeno this nos lleva a optimum mayor rinde. nitrogen Esta dosis rate can, of óptima course, only be determined puede in a determinarse fertilizer response únicamente trial. a partir What we de la also all respuesta know del is that cultivo. nitrogen is the Además, el nutrient that is nitrógeno most important. es We have seen un it in the previous slide. That also nutriente muy means in importante. absence of a Esto nitrogen significa que application, la we see ausencia de already in 1 year a nitrógeno strong yield decline. And these are implica data from a la long-term trial in disminución del Rochester, which rendimiento. shows that Esto long-term se ve without en la nitrogen, pantalla the donde yield is vemos as low un as below cultivo que a 2 largo tons plazo no per hectare recibió under fertilización those conditions. nitrogenada. Vemos So cómo ha nitrogen caído fertilizer el is quite rendimiento. important Por eso for es que el a good nitrógeno es muy crop yield. importante para un buen rinde del Secondly, cultivo. it's En also segundo important lugar, to también es consider that, of importante course, there is a considerar crop yield without fertilizer, que but fertilizer application la helps the crop aplicación de to grow more biomass, fertilizantes and that means ayuda to a la convert creación de sunlight and biomasa CO2 y into esto biomass. convierte la luz And in solar en principle, if we look, for CO2. example, at the Por energy ejemplo, balance, tenemos un 1 balance gigajoule of energético energy donde for 10 used for gigajoules de fertilizer energía production que se usan helps para the crop producir use 10 to fertilizantes 15 ayuda, gigajoule perdón, energy. un And the same gigajoule works also for ayuda a la producción CO2. de 10 a And these 15 data shows a gigajoules CO2 en balance el of a field cultivo. crop, and it shows as a Esto nos 0.7 muestra as a negative a part 0,7, the que es lo CO2 negativo, esto emission es from en farm trigo. Aquí operations está la and the emisión de CO2 CO2 that the y crop el sequestered CO2 for the que crop yield se without secuestra por fertilizers. parte del cultivo, When también aparece en farmer use pantalla. fertilizer, Cuando el productor the utiliza fertilizer really has fertilizantes quite a y carbon el footprint. We will fertilizante talk tiene una about buena that huella de later. carbono, de esto There vamos is a hablar más additional tarde, hay emission una of emisión CO2 of adicional de dióxido de 2.1 carbono tons per de hectare, 2,1 while the toneladas crop por with hectárea. additional crop yield that the Pero el fertilizer helped rinde to produce extra que fixed ayuda este 10.8 fertilizante a tons. lograr These tiene una numbers are, of fijación de course, not CO2 de static. It is an example 10,8. from wheat. Este es un If we ejemplo look at en corn, trigo. for Ahora, si example, the pasamos a numbers are maíz, slightly vamos a ver different que and las much cifras son higher un poco because of the diferentes, un poco higher más yield altas, potential porque of hay otra corn as posibilidad, compared to otro wheat. potencial en el maíz que no existe en el trigo. So far, a Hasta short ahora, introduction to the esto ha necessity sido una and the introducción benefits para for mostrar nitrogen la fertilizer. necesidad y los If you beneficios think de la about fertilización fertilizer and soil nitrogenada. health, Si then I was pensamos en la wondering, salud how del can soil suelo, health be defined? pensamos So cómo let's go definirla back to primero the que nada. Para eso volvemos European Soil Charter al that Charter was sobre already suelo established in europeo de 1972, 1972. que At that dijo time, the European que organization said la we Organización have to Europea take dijo en care ese about momento, soils. que había que cuidar And they los defined suelos soils y as a lo living and definieron como un dynamic medio vivo y medium which dinámico support que plants and animal respalda las life. plantas, que It's sostiene vital la to vida de man's las plantas existence and a y de source los of food and animales, y raw que es vital materials. para la And existencia what is also humana very como fuente striking, de they say alimentos y de soil materias is an primas. entity El in suelo, itself. definieron, es una A more entidad recent en sí mismo. definition is also Una talking definición más about the soil reciente habla as a también del living, suelo y vital lo living nombra system. como un So sistema if we think vivo y about soil vital. health, Entonces hay we que could pensar en imagine la that salud soil del is a suelo. living Hay que pensar organism, para eso que el and that would suelo es un probably help organismo us going vivo. forward Y esto nos to va a ayudar a understand avanzar, how a agriculture entender can cómo la manage and agricultura improve puede the soil manejar y health. mejorar la Because salud if del we think about suelo. a living Porque si system, pensamos en un we also sistema need to vivo, understand tenemos that que such entender living también que hay organisms organismos need to vivos be que fed. necesitan ser And this alimentados illustration dentro de ese shows the sistema. food chain Aquí of the vemos la soil cadena as a living system. alimentaria It all donde está starts el at the sistema right, vivo del at suelo. A la the derecha left
Perdón, a la izquierda tenemos el ingreso de materia orgánica que viene de residuos, metabolitos de las plantas, etc. Ahí hay seres que viven en el suelo, que están en la parte inferior de la cadena alimentaria, los hongos, bacterias, pero que son inputs para otros elementos vivos que también los necesitan. Hay que entender la cantidad de estos organismos que hay en el suelo. El peso depende del tipo de cultivo, del clima, de las condiciones, pero se estima en las publicaciones que va de 5 a 25 toneladas de organismos que viven debajo de la superficie del suelo. Podemos entender entonces la cantidad de materia orgánica que se necesita para alimentar a todos estos organismos y que mantengan sus condiciones. También, si hablamos de fertilizantes minerales, ahí está el suelo, hay material orgánico, que es un factor muy importante para los organismos que viven en el suelo, porque ayudan al cultivo y le aportan nutrientes. Entonces hay material orgánico en el suelo que lleva a la descomposición de estos materiales y le aporta a las plantas distintos nutrientes de esos suclos, es decir, de alguna manera recicla estos nutrientes que le alimentan a la planta. Los organismos los toman y se realimenta la planta. Los suelos agrícolas tienen mucho menos carbono. Hay muchas publicaciones sobre esto. El contenido de carbono dentro del suelo, o sea, hay mucho menos carbono que pastizales en el suelo. Acá tenemos distintos tipos de suelos, tierra arable, la tundra, la sabana tropical, y vemos la cantidad de suelo y de vegetación que hay en cada una. En tierra cultivable, lo típico es que es pobre en carbono, y esto se ve porque se retira a partir de los cultivos, y en parte también porque hay pocos residuos, porque el rastrojo permanece poco tiempo sobre el suelo, el barbecho queda poco tiempo. Entonces el carbono en el suelo es muy escaso. Y si dimensionamos hay un cambio desde pastizal templado a tierra cultivable, arable. Estos datos muestran que se liberan 570 toneladas de CO2 por la disminución de materia orgánica en el suelo, porque los pastizales tienen mayor cantidad de materia orgánica en el suelo. Esto significa que la comunidad microbiana que se alimenta de la comunidad microbiana de un pastizal. Esto es importante cuando pensamos en el cambio de uso de la tierra. Y esto ilustra también la importancia de tener un buen manejo de la materia orgánica en el suelo. Los fertilizantes minerales reemplazan los nutrientes que son extraídos del suelo, pero también aporta nutrientes a los organismos que viven en el suelo. La cosecha
de un cultivo exporta nutrientes del suelo y luego hay que reemplazarlos. Este reemplazo, si no se hace, ahí el suelo se degrada, se erosiona. No solamente el cultivo necesita nutrientes, también los organismos que viven en el suelo lo necesitan. Y en la próxima diapositiva vemos un ejemplo de plantas. Esto es un ensayo donde se ve el destino del nitrógeno en las plantas después de 26 días de la aplicación del nitrógeno. Fue posible medir a dónde fue el nitrógeno por la forma en que se estableció el ensayo. Después de 26 días, cerca del 50% terminó en el cultivo y en la misma cantidad de días, una cantidad similar de nitrógeno fue absorbido por los organismos que viven en el suelo. Esto simplemente confirma e ilustra que los organismos necesitan nutrientes y que compiten con los cultivos por el uso y la absorción de estos nutrientes. Estos son datos de distintos niveles de fertilización que también confirman lo que acabo de decir. Si hay pasturas o hay trigo, si hay un aporte bajo de nutrientes o alto de nutrientes, vemos la cantidad de carbono en los microbios, la cantidad de nitrógeno en microbios y la cantidad de fósforo en microbios. Esto simplemente muestra que los organismos del suelo necesitan nutrientes para dejar un contenido de materia orgánica importante en el suelo. Esto es un ensayo a largo plazo, solo un ejemplo que se hizo el ensayo en Estados Unidos, muestra que después de 44 años de distintos tipos de aplicación, de dosis de aplicación de nitrógeno, aquellos que recibieron la mayor dosis, 134 kilos por hectárea, tuvieron mayor cantidad de contenido de carbono en el suelo de materia orgánica. Esto también confirma lo que muestran los análisis de ensayos a largo plazo, donde se estudian y se analizan los resultados, por ejemplo aquí, de 114 ensayos a largo plazo de aplicaciones de fertilizantes y el contenido de materia orgánica. Muestra que toda la aplicación de fertilizantes aumenta la cantidad de materia orgánica, pero por supuesto los fertilizantes orgánicos, como ya traen materia orgánica, pero también los fertilizantes minerales, que son los que están en naranja, muestran un efecto positivo a partir de la aplicación. Es decir, es importante tener una buena salud en el suelo, una buena condición para la aplicación también de los fertilizantes. No sé cuánto tiempo hice. Bien, los organismos del suelo y la salud del suelo es una comunidad compleja. Simplemente para agregar algunas palabras más con respecto a su capacidad de lo que se hace, puesto que tienen efectos positivos sobre los rizobios que fijan el nitrógeno para los cultivos. No quiero desarrollar mucho sobre esto. También tenemos los grupos de micorrizas que amplían, extienden el sistema radicular y son positivos, tienen un efecto positivo sobre las raíces del cultivo y tienen un efecto positivo sobre el suelo. No todos los organismos del suelo son positivos para el crecimiento, porque tenemos algunas bacterias que son perjudiciales, tienen un impacto perjudicial en el crecimiento, como vemos este
ejemplo de la rizotognia y otras bacterias. Quisiera resumir entonces la primera parte. Creo que es importante considerar al suelo como un sistema vital, vivo, que debe alimentarse para poder ser saludable. La aplicación de los fertilizantes aumentan el crecimiento de los cultivos, vuelven o devuelven residuos de cultivos, mejora el suministro de materia orgánica al suelo y contribuye a la vida de los organismos vivos del suelo. Algunos organismos son importantes para movilizar los minerales esenciales que contribuyen al crecimiento de los cultivos y otros organismos, sin embargo, tienen un efecto antagonista sobre el crecimiento de los cultivos. Esta sería entonces la primera parte de mi presentación. Quisiera hablar sobre el cambio climático, que es el desafío futuro para la agricultura. Y si pensamos en la ecocultivos y el cambio, en la agricultura y el cambio climático, hay tres cosas claves. Primero, que hay que adaptarse y desarrollar resiliencia para el cambio climático. La agricultura necesita aumentar la productividad para alimentar a la población en aumento y además tiene que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos son los tres desafíos. Quisiera hablar un poquito más y explicar un poco más al respecto. Si consideramos este tema de la adaptación, hay una serie de estudios y no estoy tan seguro qué validez tienen, pero hay una mayor tendencia de estos estudios que nos dicen que a partir del 2030 la agricultura se va a exponer cada vez más a reducción de rindes por irregularidades del clima, por la temperatura, nuevas enfermedades y plagas. Aquí tenemos algunos números del noreste de Brasil para el maíz, el arroz y el trigo, menos 10, menos 14%. Necesitamos una mayor productividad para aumentar a la población. Por lo tanto, es muy importante de que la mayoría de los estudios considera escenarios a los que se expone la agricultura, qué puede ocurrir o cómo se puede mejorar o mitigar. Un ejemplo de esto es una situación en Nicaragua. No quiero profundizar mucho en detalles. Lo que nos muestra este gráfico, las zonas sombreadas en rojo son las regiones de Nicaragua en donde se cultiva el café en la actualidad, pero en el año 2050 ya no se podrá cultivar. Lo que nos muestra esta imagen es que hay muchas probabilidades de que no haya futuro para el café en Nicaragua. Y esto lo voy a utilizar simplemente como un ejemplo. Se requieren más estudios que determinen cómo la agricultura puede quedar expuesta al cambio climático y qué adaptación se puede hacer. Esto puede ser incremental, quizá tiene que ver con las prácticas agrícolas, pero esto puede llegar a generar una transformación porque significa que algunos cultivos no se van a poder cultivar en zonas donde se cultivan hoy. Por ahora es alguna información sobre la adaptación que necesitamos. Y en la segunda parte, el segundo punto era la productividad en aumento, pero de manera sostenible. ¿Qué significa la intensificación sostenible o sustentable? Se requiere para poder satisfacer las demandas futuras y necesitamos redefinirlo de manera muy fácil para producir más cultivos, más vegetales, más alimentos en la misma tierra con menor impacto ambiental. Entonces, la pregunta es doble. ¿Es factible? ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos organizar? Y en esto sí quisiera profundizar un poco más. Puesto cuando consideramos los programas de nutrición de cultivos que hemos desarrollado y cuando monitoreamos el uso eficiente de nitrógeno en algunos de nuestros ensayos, observamos que es bastante alto. En promedio es más del 83% en la mayoría de los casos, comparado con el promedio europeo. Si nosotros ampliamos este alcance más, vamos a ver que hay un promedio global del uso eficiente de nitrógeno, y esto es solamente el 50%. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de tecnología o de conocimiento debería incorporar la agricultura para mejorar el uso eficiente del nitrógeno? Y tenemos cuatro puntos principales. En primer lugar,
tenemos que pensar en una nutrición equilibrada. El cultivo necesita algo más que nitrógeno, necesita fósforo, azufre, calcio, según los requerimientos, y esto debe planificarse y considerarse. El fertilizante orgánico debería utilizarse de manera muy efectiva. Si el productor tiene un fertilizante orgánico, sin duda lo tiene que usar primero y de manera muy eficiente. Y aquí es donde entra la agricultura de precisión, que nos permite ajustar el tiempo de aplicación y la dosis de fertilizantes. Y la cuarta dimensión sería utilizar el fertilizante de mayor eficiencia en su uso. Quisiera extenderme un poquitito más a cuál es el fertilizante más eficiente en su uso. Esto nos ilustra la respuesta al rinde del maíz de primera campaña al CAN o al nitrógeno de urea, el nitrato calcáreo. Tenemos un mejor uso, un uso más eficiente del nitrógeno, y esto además tiene otras características porque tiene mejor absorción y no se volatiliza el amoníaco. El amonio, perdón. El nitrato se disuelve en el suelo y está disponible para las plantas, y el amonio no se moviliza en el suelo, sí se moviliza cuando se nitrifica en forma de nitrato, y entonces se vuelve soluble y puede impregnarse en el suelo. Esta demora en la disponibilidad se puede medir, por ejemplo, como nos muestran los datos en este gráfico, nos muestra que aumentando la dosis de nitrógeno podemos, por ejemplo, se cortaron las hojas del trigo y se determinó en el laboratorio el contenido de nitrato. Lo que muestra estos datos es que si aumentamos la dosis de nitrógeno, por supuesto, también aumenta la absorción del nitrógeno, pero acá tenemos la comparación del urea y el fertilizante nitrato. Vemos que el contenido de nitrato o de nitrógeno en las hojas es más alto cuando el tratamiento se hace con nitrato que cuando se hace con urea. La urea como fuente de nitrógeno se convierte en amonio. Y otra característica es la volatilización del amonio. Todos sabemos que hay un riesgo de esta volatilización a partir de la urea. Estos son datos de Brasil, y en las condiciones tropicales esto es más notable. Lo vemos en maíz, cítrico y caña de azúcar. El nitrógeno que se aplica se pierde porque se volatiliza en forma de amoníaco. Entonces, ¿cuál es la fuente correcta de nitrógeno? Es algo muy importante que tenemos que considerar. En estos dos ejemplos, nuestro objetivo es producir más rinde con menos impacto ambiental, y también nosotros medimos el impacto ambiental con la huella de carbono. Estos dos son ejemplos: maíz en Brasil y café en Vietnam. Esta es la práctica de los productores, esta es la práctica mejorada. Este ejemplo vemos que tenemos el mismo rinde, pero con uso de distintos fertilizantes y con un manejo distinto vamos a tener un mayor rinde y reducimos la huella de carbono. En carbono, aún con una mejor práctica, se reduce la dosis de fertilizante y también reducimos en un 17% la huella de carbono. Estos son estudios muy detallados que se hicieron en Vietnam, entonces podemos seguir hablando. Estos son 22 campos en donde se comparan las prácticas del productor con las buenas prácticas de nutrición del café. Este gráfico nos muestra el aumento en rinde en kilos por hectárea
en las barras azules y la reducción en la huella de carbono como medida del impacto ambiental es la barra verde. Este gráfico nos muestra que en casi todas las condiciones este rinde no era tan obvio, pero fue posible aumentar el rinde y al mismo tiempo reducir la huella de carbono. Entonces, básicamente, nuestra conclusión es que es posible y debería ser posible lograr una intensificación sostenible para producir más rinde con un menor impacto ambiental. Y este es el desafío de agricultura en el futuro sobre el cual deberemos trabajar para definir nuevas prácticas. Luego llego a una tercera dimensión, recuerden, adaptar, aumentar la productividad y finalmente reducir las emisiones. Hablando con gente del sector agrícola, una diapositiva atrás, por favor. Es muy importante y hay gente que dice que no se debería preocupar tanto por el cambio climático, aunque yo creo que es importante. 49 gigatons de emisiones globales, la agricultura aporta un 25% de este total de emisiones, de los cuales 6.4 gigatoneladas son emisiones de la agricultura y 5.4 son emisiones debido al cambio en el uso de la tierra o expansión de la tierra. Si pensamos en el escenario que necesitamos para el año 2050, en este momento solamente 21 a 22 gigatoneladas de emisiones van a ser soportadas, y si la agricultura continúa siguiendo con sus actividades como ahora, el aporte o la participación de la agricultura en las emisiones va a aumentar del 25 al 50%, y estoy convencido de que la agricultura no va a aceptar de que la agricultura se puede salvar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que deben tener las mismas exigencias que las industrias y entonces tienen que mantenerse en este objetivo para reducir las emisiones a partir de la agricultura. O sea, el desafío es la demanda de la sociedad en general. Yo quisiera mostrarles qué es lo que hacemos en Yara y quisiera mostrarles lo importante que es hacer un análisis futuro de la huella de carbono y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando consideramos estos elementos, observamos que la producción de fertilizante nitrógeno y el uso de este fertilizante dominan la huella de carbono de un determinado cultivo. Y esto se ve ilustrado en este gráfico. Cuando lo vi por primera vez, casi hace 20 años, me resultó sumamente claro de que en el futuro la gente se va a preocupar del cambio climático y se van a dar vuelta y le van a hablar a la gente que hace fertilizantes y le van a decir tienen que hacer algo. La producción del fertilizante de nitrógeno tiene una importante participación en la huella de carbono del trigo, y la segunda emisión más importante es el óxido nitroso del uso de nitrógeno como fertilizante en un campo. También está el tema de la producción calcárea. Esto también tiene un aporte a la huella de carbono. Cuando yo vi estos datos hace 22 años, yo entendí que teníamos que hacer algo. Y lo que hicimos fue mejorar la manera en la cual se utiliza el fertilizante nitrógeno. Y entonces empezamos a utilizar un catalizador que reduce el óxido nitroso casi en un 90%. Y esto es lo que implementamos, de hecho. Y el resultado es que la huella de carbono en las mismas condiciones agronómicas se redujeron de esta cifra a esta otra
porque la producción de emisiones se redujo de manera significativa. Esta tecnología de catalizador fue desarrollada por Yara y por otras empresas también y se ha implementado en toda Europa. Y este gráfico nos muestra la disminución en la emisión de CO2 por kilo de nitrato de amonio desde los 90 hasta la actualidad, desde que los fabricantes de fertilizantes europeos introdujeron esta tecnología de catalizador en su producción. Y en consecuencia, entonces, el fertilizante de nitrógeno producido en Europa es la que genera la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, porque hay mucha presión en Europa para reducir estas emisiones, lo cual significa que la gente a la que le importa una huella baja de carbono tendrían que preferir comprar los productos europeos. Este gráfico nos muestra que toda la huella de carbono, estos son los mismos datos, pero esto nos muestra que simplemente mejorando la producción y utilizando la mejor tecnología disponible, la huella de carbono del trigo se redujo a menos del 36%. ¿Cuáles son todas estas otras emisiones y que las hay y qué se puede hacer? Es otra preocupación. Y esto se ve en este gráfico que muestra que la mayoría de las otras emisiones es el óxido nitroso del suelo. Esto es una emisión bastante difícil de manejar y de dominar o de abordar, porque los datos muestran que es proporcional a la dosis de fertilizante nitrógeno. Aplicamos más nitrógeno al suelo, entonces se emite más óxido nitroso. Esto quiere decir que las emisiones por hectárea van aumentando, lo cual hace que la imagen sea un poco más aceptable es que con la dosis de nitrógeno aumenta el rinde. Y estos datos nos demuestran que la emisión por tonelada de producción, en la diapositiva anterior era por hectárea, ahora es por tonelada de producto, son estables y no es tan lineal cuando medimos las emisiones por hectárea. Sin embargo, la fertilización con nitrógeno y la emisión de óxido de nitrógeno sigue siendo un problema importante. Y necesitamos entender desde dónde se origina el óxido nitroso. Hay dos procesos. Uno es la nitrificación de el amonio, ya sea de sulfuro de amonio o del amonio al nitrato, y este proceso libera un óxido nitroso intermedio. ¿Por qué ocurre este proceso? Porque el amonio es una molécula que tiene un contenido energético muy alto y los organismos del suelo le gustan utilizar las energías del amonio y lo extraen convirtiéndolo en nitrato. El segundo proceso entonces es la denitrificación, que solamente ocurre en condiciones en que no hay oxígeno en el agua, que hay un arrastre de agua, porque en estas condiciones los organismos del suelo toma el oxígeno del nitrato, el nitrato es NO3, o sea, 3 moléculas de oxígeno para poder respirar. Esto ocurre en un arrozal, por ejemplo. Así que no es bueno utilizar nitrógeno como fertilizante en un arrozal porque la nitrificación ocurriría muy rápido. Tenemos que entender que en la mayoría de las condiciones los suelos no son anaeróbicos, son aeróbicos y por lo tanto el proceso de nitrificación es importante. Esta es la razón por la cual nuevos estudios demuestran que las condiciones aeróbicas, el nitrógeno se forma, digamos, la fertilización con nitrógeno tiene un impacto sobre la emisión de óxido nutricio. Aquí vemos con los distintos fertilizantes, con el amonio, con la urea y con el sulfuro de amonio, pero tenemos que tener en cuenta que estos elementos son importantes para
poder reducir o aumentar la emisión de óxido nitroso. Por supuesto, es un tema muy complejo sobre el cual hay que seguir trabajando. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, yo quisiera darles un panorama general o cuál es la estrategia hacia el futuro. Analizamos el aporte que hace la fabricación de fertilizantes a la huella de carbono. Mucha gente hace estudios con distintos cultivos, café, bananas, pasturas, maíz, trigo. Este gráfico muestra los resultados de la literatura. ¿Cuál es la relevancia de la fabricación de fertilizantes? ¿Cuál es el impacto que tiene en la huella de carbono? Los estudios dicen que es menos del 5% y algunos dicen que es casi el 45%. O sea que hay un rango muy importante. Este gráfico nos muestra el rango que muestran los distintos textos en la literatura. Probablemente la verdad será algo que está entre medio de esto. Pero lo que esto ilustra es que la fabricación de fertilizantes, aunque hemos mejorado mucho con catalizador, tiene un aporte muy importante y lo tendrá en el futuro a la huella de carbono. La empresa decidió establecer una nueva estrategia y queremos descarbonizar la producción de fertilización en nuestras operaciones para ser neutrales en cuanto a carbono en 2050, porque nos parece que tenemos que contribuir y si podemos reducir el 50% de la huella de carbono, ya hemos logrado algo. Esto, por supuesto, es un objetivo muy demandante y me gustaría compartir con ustedes cuáles podrían ser los grandes impactos de una decisión como esta. Ahí tenemos que empezar a ver la producción de urea, porque hoy en día el nitrógeno como fertilizante se basa en gas natural, que se envía a un reformador, a una unidad reformadora que la convierte en hidrógeno y en CO2. Este CO2 se envía luego a la planta de urea, pero en esta planta el CO2 y el amonio reaccionan a la urea. Básicamente hay un protón de nitrógeno de cerca de 1.6 toneladas de CO2 que hacen falta para una urea nitrogenada. Esto genera un protón de nitrógeno y se pierde una cantidad similar de CO2. Entonces, cuando se usa urea en el campo, libera este CO2 que se usó en la fabricación del fertilizante. Esto se midió y el gráfico lo muestra, la cantidad de CO2, de emisiones de CO2 que se produjeron cuando se aplicó a urea, 54 miligramos de se muestra como carbono. Esto pasó en un periodo muy corto de tiempo, esta liberación de CO2. Mirando hacia el futuro, si la industria se descarboniza, probablemente tenemos que encontrar fuentes de hidrógeno. Y esto podría ser, por ejemplo, la electrolisis del agua, que puede producir hidrógeno, pero no va a producir CO2. La consecuencia sería que el CO2... Hay que volver a la diapositiva anterior, por favor, que pasó muy rápido. Como consecuencia, entonces, no sería posible que una planta de fertilizantes produzca urea. Esto significa que las fuentes de nitrógeno a futuro, por supuesto, la transición va a ser larga, pero en el futuro creemos
es que el nitrato va a provenir de un proceso descarbonizado. Simplemente para resumir lo que acabo de decir, el aporte de la segunda parte de mi presentación, el aporte que hago a la agricultura y a las emisiones de efecto invernadero es muy importante. Por lo tanto, hay que establecer prácticas que reduzcan estas emisiones. El objetivo de Yara es mejorar la tecnología de producción de fertilizantes para lograr una cero emisión de gases invernadero. Además, la agricultura tiene que desarrollar estrategias para adaptarse al cambio climático. Trabajamos en la adaptación y en la búsqueda de soluciones para la nutrición de los cultivos, para buscar la resiliencia, lo cual va a mejorar y va a reducir el impacto ambiental y climático. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Yes. Hemos recibido una pregunta. La presentación fue muy interesante, muy bien abordada desde el inicio y creo que las conclusiones finales fueron satisfactorias. Hay una pregunta que dice, quería preguntar si tiene analizada la diferencia de volatilización de la urea común respecto a la urea con protector de ureasa, que está empezando a utilizarse en Argentina, y cuál es la diferencia con el nitrato de amonio. Gracias y muy buena la presentación. Por supuesto. Hemos analizado diferentes opciones para reducir la volatilización del amonio y de acuerdo a nuestros estudios, este inhibidor de urea puede reducir esta volatilización entre un 50, 60 hasta 70%, pero por supuesto hay otro producto de nitrato de amonio. Va a haber menores emisiones de amonia con este inhibidor de ureasa. Un comentario simplemente. La volatilización del amonio recibe mucha atención por el impacto en la salud. Pueden haber escuchado, por ejemplo, que en Alemania el año próximo la urea ya no se puede utilizar a menos que esté incorporada al suelo inmediatamente o que tenga inhibidor de ureasa. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Se escucha? Ok. ¿Qué proporción de fertilizantes nitrogenados se usan en Europa? ¿Cuánta urea y cuánto nitrato de amonio? No sé precisamente en qué cifra. Supongo que 50-50 entre urea y nitrato de amonio. Yara es uno de los mayores productores de urea en Europa. Seguimos creyendo que tenemos que hacer algo con respecto a esto. Va a haber una transformación, un cambio. Esto tiene que ver con la industria de los fertilizantes en la próxima década. Va a haber una transformación. Bueno, no hay más preguntas del público, pero yo le quería hacer una consulta. Usted mencionó que el uso de fertilizantes orgánicos aumentaba la eficiencia de uso del nitrógeno. Ese fertilizante orgánico tiene que tener algún grado de estabilidad o de estabilización, porque en Argentina se generan muchos residuos que pueden ser utilizados como fertilizantes orgánicos, pero muchas veces tienen otros productos porque no sufren un proceso de estabilización como puede ocurrir en Europa.
Lamento, no me expresé correctamente. Para aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno, hace falta, si usamos fertilizantes orgánicos, que estén muy bien manejados y con mucho cuidado. No es que el fertilizante orgánico contribuye, aporta a la eficiencia del uso del nitrógeno, es al contrario. Hay que ser muy cuidadoso en el manejo. Si hay un manejo con mejores prácticas de material orgánico, esto sí contribuye, pero no es un componente de un uso más eficiente de los nutrientes o del nitrógeno. Okay. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué eficiencia hay en el uso de estiércol? O de, Es muy difícil de responder. Depende de las condiciones. Pero si el estiércol está disponible y se usa en forma continua en un campo, las regulaciones europeas lo permiten, pero tiene que ser 100% eficiente, porque el primer año va a ser solamente 50% eficiente, pero con el uso continuado, con aplicaciones continuadas, con el tiempo, a largo plazo, al menos de acuerdo a las recomendaciones europeas, se puede ver como 100% eficaz. No hay más preguntas del público, pero yo tengo una más. ¿Okay? Usted dice que utilizar urea no genera que haya amonios que se unen a las arcillas y no están inmediatamente disponibles o no están en la solución del suelo, y que en el futuro se busca a que se comercialice o se aplique directamente nitratos para que estén disponibles en la solución. Sin embargo, eso hace, supongo yo, que hace que tenga que ser muy precisa la aplicación del fertilizante para que ese nitrato que esté en solución no sea lixiviado o lavado en profundidad. ¿Okay? No, absolutely. I think the entire management Sí, me parece que el manejo de los nutrientes y la nutrición de los cultivos y la evolución. Cuando recorro la Expo, veo cuántas organizaciones promueven la agricultura de precisión, el manejo preciso o el uso de inteligencia artificial. Esto muestra cómo y cuándo aplicar los fertilizantes. Creo que todo el sistema está en una transición y vamos a ver mucha más precisión. Va a ser un requisito previo para lograr la eficiencia que les mostré. Hoy en día, a nivel global es de un 50% la eficiencia. Pensamos que tenemos que avanzar por motivos ambientales y acercarnos al 80%. Es un componente muy importante de este logro, el ser absolutamente preciso, hacer una buena evaluación, aplicar nuevas tecnologías, entender los requerimientos del cultivo, en qué momento, en qué lugar, y aplicar el fertilizante de acuerdo a esto. Tengo una nueva pregunta del público, una más. ¿Usted ha realizado algún análisis económico comparativo entre el uso de urea y nitratos en relación al costo del insumo y la eficiencia de conversión? Sí, lo hacemos continuamente. Lo hacemos para verificar y para entender cómo la economía de los distintos fertilizantes se comporta. Y me parece que específicamente en el debate climático tenemos que suponer que logramos soluciones ambientales mejores, más amigables con el ambiente, pero tan baratas como las que tenemos ahora.
Por ejemplo, hablé de una nueva manera de fabricar fertilizante nitrogenado. Hoy en día se estima que va a ser el doble de caro de lo que tenemos ahora. Y para creer que vamos a lograr soluciones amigables con el ambiente y el clima, tenemos que lograr este cambio en todo, en los boletos de avión, en todo. Hay que tomar seriamente el cambio climático y considerar y aceptar que vamos a trabajar o vivir en una trayectoria económica diferente. ¿Cómo va a ser? Bueno, todos queremos hacerlo lo más económico posible, pero esperar que vamos a tener las mismas condiciones económicas que hoy en día es muy improbable. ¿Tengo tiempo para alguna más? ¿Sí? Una más, ok. Una pregunta más. Dice, para estas condiciones que se dan en esta época del año en Argentina, en gran parte de la región productiva, que son condiciones con bajas temperaturas, ¿igual existen pérdidas de nitrógeno con la urea? No sé. Vamos a encararlo de otra manera. En condiciones tropicales y temperaturas más altas, las altas temperaturas favorecen las emisiones de amonio. Esto es una norma básica. No sé cuánto frío hace en el sur de Argentina, pero si lo comparamos con Alemania, nosotros también, o sea, acá estamos a 10 centígrados, como muy frío. El factor de emisión en Alemania a partir de la volatilización de la urea, el gobierno calcula que es más o menos 15% de volatilización de amonio de la urea comparado con el 30% que les mostré en las condiciones de Brasil. Esto tiene que ver con la distinta temperatura, con las zonas climáticas diferentes que tienen factores de emisiones diferentes. Por supuesto, bajas temperaturas, menos emisiones. Ok, bueno, agradecemos las respuestas y agradecemos la excelente disposición de Joaquín. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.